Muy bien amigos, estamos en un nuevo vídeo del canal de Alfonso Francisco Naturbita. En esta ocasión voy a hablar de cómo podéis realizar ejercicios fáciles para vuestras cervicales. ¿Sabíais que las cervicales están íntimamente ligadas con las emociones? Estos ejercicios te ayudarán a conectar con tus emociones y aliviar tus dolores. No es usual que haya dolor cuando estamos estresados o preocupados. El estrés, la rigidez, la falta de confianza acaba cargando las vértebras y se expresan en forma de dolor. Podemos aliviarlo realizando unos estiramientos y mejorando nuestra postura, pero precisamos dar un paso más. ¿Por qué me duelen las cervicales? La emoción tras cada vértebra. Nuestra primera función es averiguar de qué vértebra provienen las molestias para solucionar el malestar. ¿Qué significa el dolor según su ubicación? La primera vértebra sirve de soporte de la cabeza. Si tengo excesiva preocupación sobre el problema, la cabeza me pesará cada vez más. Lo que estará queriéndome decir es que este síntoma es que aprenda a confiar y mantener la calma. El dolor de la segunda vértebra está relacionado con la ausencia de expresión emocional. Si encierro mi frustración en mi interior, debo aprender a conectar con las emociones. Puede ser la solución. La tercera vértebra suele fallar cuando siento no puedo contar con nadie. Será necesario recuperar la confianza en los demás y expresar vínculos nutritivos. Las vértebras de la cuarta, quinta, sexta y séptima duelen cuando escucho algo que me indigna o no lo expreso. Es entonces cuando surge la agresividad. Puedo comunicar mi ira mediante la escritura, la música o la pintura. Ejercicios sencillos para cuidar tus cervicales. Proporcionar calor local, realizar ejercicios sencillos una vez al día sin forzar, se siente dolor, hay que detenerse, será de ayuda. Respirar correctamente, ya que una buena movilidad del diafragma beneficia al sistema nervioso central, relajando hombros y cuello. Primera rotación cervical de la columna, del pie con los pies separados, en el ancho de las caderas y paralelos entre ellos. Coloca la espalda erguida en los hombros relajados y agarra por detrás la espalda el codo del lado que gira la cabeza. Con la mano contraria realiza un gesto de mirar lo que hay detrás de ti. Girar la cabeza hasta que sientas que se está produciendo, pero sin causar dolores ni sensaciones punzantes. Repite la maniobra de este otro hemisferio, intercambiando la posición de las manos. Estiramiento del cuello lateral. Sentado en el borde de la camilla, hombros relajados y pies paralelos entre ellos. Pon una mano en el muslo y la otra en la cabeza. Realiza una inclinación lateral de la cabeza sin inclinar el tronco, como queriendo tocar el hombro con la oreja. Mantén el estiramiento durante 5 respiraciones nasales, lentas y profundas.
pero sin exagerarla. Estiramiento oblicuo del cuello, sentado en el borde de la silla, pone la espalda erguida, el hombro relajado, las piernas relajadas del ancho de la cadera y pies paralelos entre ellos. Coloca una mano en el muslo, la otra en la cabeza, con la palma de la mano que cubre la coronilla. Realiza rotación y presión cervical, acercando el mentón al mentón de la mano que está sobre la cabeza. El movimiento es como si quisiéramos llevar la mirada a la cadera, mantén el movimiento sobre las 5 respiraciones nasales, lenta y profunda. Otro, estiramiento de la columna vertebral, sentado en el borde de la camilla, posiciona la espalda erguida y los pies paralelos entre sí. Entrelaza los dedos por encima de la nuca y acerca los codos todo lo posible entre ellos. Acerca el mentón al pecho, manteniendo la espalda recta todo momento. Tira de los hombros hacia atrás durante 5 respiraciones lentas, profundas y naturales. 5. Ejercicio isométrico. Sentado en el borde de la camilla, pon la espalda erguida, con los hombros relajados y los pies paralelos entre ellos. Pon la palma de la mano en la sien del mismo lado. La cabeza hace una fuerza opuesta a la mano. Hacemos una ondulación en los muslos sin mover las articulaciones. Se hace el ejercicio en los dos lados, intercambiando las manos durante 5 respiraciones nasales lentas y profundas en cada una de las posiciones. 6. Estiramiento de la espalda. Siéntate en el suelo con el sacro pegado a la pared. Une las palmas de los pies, abrázalos con las manos y permite las rodillas caigan hacia ambos lados. Flexiona los troncos hacia adelante, llevando de frente hacia los pies, dejando los hombros y el cuello relajados. Mantén la postura durante 5 respiraciones nasales. Apertura de la garganta. Este es el paso 7. Túmbate boca arriba con las rodillas presionadas y las plantas de los pies apoyadas en el suelo. Coloca varios cojines debajo de tu espalda en la línea de los hombros. Deja caer la cabeza hacia atrás para que descanse sobre la coronilla. Mantén la postura durante 5 respiraciones nasales y lentas. Muy bien, esta ha sido la charla que hemos dado en esta ocasión sobre ejercicios fáciles de las cervicales que podéis realizar todos en cualquier momento que tengáis libre. También os animo, si queréis dar me gusta y dejar opinión, me sería muy de mi agrado para seguir creciendo en el apartado mío de los canales de YouTube. Gracias, esto ha sido todo el momento. Gracias, hasta nuevo vídeo, chao.